Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos vamos a enterar de qué es lo que hace un médico anestesiólogo. ¿Debo acudir a uno si me van a operar? ¿Qué siento cuando soy anestesiado? ¿Qué sucede después de una cirugía? ¿Cómo Michael Jackson y Prince padecieron adicciones severas a analgésicos comunes pero peligrosos? La película que trata el miedo a despertar en medio de una operación, que es Awake. ¿Y es frecuente no despertar de una anestesia general? Para respondernos estas preguntas y otras, hoy nos acompaña Leticia León Caballero, médico especialista en anestesiología, egresada del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, avalado por la UNAM en México, diplomada en tanatología y anestesiología en ginecología y obstetricia, certificada por el Consejo Mexicano de Anestesiología. Bien, pues vamos a dar inicio. Y bueno, bienvenida, Leti. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en esta sesión y bueno, gracias por querer compartirnos toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Gracias, un gusto estar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por conocerte un poco más a nivel un tanto más personal? Con unas preguntas que hacemos al inicio del podcast a todos los invitados para saber y conocerlos un poquito más allá de su profesión. Ok. Entonces, bueno, Leti, para empezar, calentando motores, cuando niña, ¿cómo te imaginabas que ibas a ser de adulta? Muy bueno, es una pregunta que siempre nos hacemos de niños, ¿qué queremos ser de grandes? Pero que te la hagan de que ahorita de adulto, ¿quién querías ser? A la inversa. Fíjate que yo de niña yo quería ser maestra. A mí me gustaba jugar a la escuelita. Eso es lo que me llamaba la atención. Pero ya después conviviendo con gente que estaba estudiando la carrera de maestro de primaria, maestro de preescolar, ahí me di cuenta que yo no era para ser maestra. Y ya estando en la preparatoria fue como empecé a ver las opciones de qué era estudiar alguna carrera. Y entre una de ellas fue medicina. Medicina me llamó la atención y ya tomando en cuenta siempre, recordando, me gustaba ver cuando me llevaban al doctor, me gustaba estar atenta, recordando ya haciendo memoria, o sea, dices ya desde chiquita como que ya te llamaba la atención, pero a lo mejor no tenías muy bien definido. Oye, qué interesante. Entonces, de maestra a médica, ¿no? A médico, ajá. Médico. Me llamó la atención cuando iban y ponían un suero, cuando inyectaban a algún familiar y yo estaba ahí atenta viendo. Entonces, desde ahí yo creo que ya era el gusanito, por ahí decirlo, ¿no? De que la intención de querer estudiar la licenciatura en medicina. Ok, perfecto. Y entonces, bueno, ¿cómo decidiste lo que haces ahora? O sea, anestesiología, ¿no? ¿Desde cuándo lo tuviste claro, no? Ajá. Fíjate que te voy a contar una experiencia personal. Claro. Cuando tengo una hermana, tenemos 10 años de diferencia, y ella a los 2 años tuvo la curiosidad de meterse un maíz en el oído. Y llegamos al IMSS, ahí en Coatepec, y el doctor intentó sacarle el maíz, era la noche, con un clip, con unas pincitas, no se pudo. Vayan a Jalapa, a la clínica de Jalapa. Entonces ahí no, pues no, tampoco pudieron, y dijeron, pues tiene que entrar a quirófano porque hay que sedarla, hay que dormirla, porque no coopera ya para poderle sacar el maíz. Y acompañó a mi mamá y entramos a un consultorio y dijeron, pero la tiene que evaluar el anestesiólogo. Biólogo, ¿quién es el anestesiólogo? Entonces ya entré con ella a la consulta y empecé a ver cómo me acuerdo mucho del escritorio, de un doctor, de que le preguntaba varias cosas, ¿no? Entonces dices, yo creo que ahí fue mi primer contacto con un médico de esa área, yo sin saber que quería estudiar medicina. Claro. Ya estando en la carrera, nosotros, por parte de las materias, llevábamos la materia de anestesia, de anestesiología. Entonces ahí ya como que empiezas a ver, a leer y te empiezan a interesar. Perfecto. Oye, pues entonces sí ya tienes como definido como desde niño, ¿no? Desde niña que te llama la atención, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya estando en el internado, pues te acercas
la gran mayoría de los compañeros pues siempre se acercaba al cirujano, al ortopedista, al ginecólogo, al que va a hacer la cirugía. Pocos se inclinaban hacia ver qué estaba haciendo el anestesiólogo. Ok. Ajá, y ya a mí me llamaba la atención y yo me acercaba, entonces yo veía que pasaban, pues que una solución blanca y que otra jeringa y que otro medicamento y que todo el procedimiento, todo el proceso, yo decía, qué maravilla, o sea, cómo con esas sustancias se duerme y ya luego ya termina la cirugía y a los pocos minutos ya lo despertaron, o sea, ¿cómo hacen todo eso? Claro. Eso me empezó a llamar mucho la atención e intrigarme, entonces desde ahí yo siento que me empecé a, a decidir o a tener afinidad por esa especialidad. Ok, bueno, súper, súper interesante eso que me platicas y más como, bueno, lo que tú mencionas, el área de anestesiología justo no es como muy, pues muy conocida, al menos por la gente, por la común, ¿no? No es muy conocido, como tú dices, la experiencia de con tu hermana, que no sé si es que era un anestesiólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos. Con esto creo que vamos a poder entender bien, bueno, las primeras preguntas con las que ya vamos a, o sea, gracias por compartirnos esto. Y pues justo eso es lo que creo que las primeras preguntas para empezar ya con el tema de hoy, que es la anestesiología, pues justo esta sería, de forma sencilla, Leti, ¿nos podrías decir qué es la anestesiología y qué hace un médico anestesiólogo? Bueno, en sí la palabra anestesia tiene su definición como es la pérdida de la conciencia y de la sensibilidad. Entonces, existen muchos tipos de anestesia, pero generalmente se va a eso y que no haya dolor y que se pierda el estado de conciencia. Y entonces un médico anestesiólogo justo a eso, eso es lo que tiene que estudiar, ¿no? Sí, tiene que detectar, aprender, identificar el para poder dar la técnica anestésica adecuada de acuerdo al procedimiento al cual van a someter al paciente. Entonces, en sí es una ciencia, es una especialidad que se encarga de eso, de dar hipnosis, dar analgesia, o sea, que el paciente no tenga dolor, que pierda el estado de conciencia para que no tenga un recuerdo durante el procedimiento quirúrgico. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con esto que me dices, ¿un anestesiólogo solo participa cuando hay cirugías o en qué otros casos es que va a participar el anestesiólogo? Ahorita la anestesiología es una especialidad muy importante porque va ganando mucho terreno. Antes solo el anestesiólogo era una cirugía y ahí tiene que haber un anestesiólogo. Pero ahorita, por ejemplo, participamos en procedimientos diagnósticos, ajá, como puede ser una tomografía, una resonancia, procedimientos terapéuticos, como puede ser la administración de quimioterapia en niños sobre todo. Este, participamos también en las áreas de paliación del dolor en pacientes que tienen ya dolor crónico, pacientes en el área eh, de tanatología para el manejo de emociones. Participamos en los pacientes que ya están pues desahuciados y hay que mantener una calidad y condición de vida óptima hasta los últimos minutos. Cuidados paliativos sería. Ok, ok, Entonces, la anestesiología es una gama muy amplia ya actualmente. Antes decía solo es para si lo van a operar, intenta un anestesiólogo. No, ahorita la anestesiología abarca. exacto, eso es lo que... ¿Y desde cuándo empezó este proceso aproximadamente? O sea, que ya empezaron a ganar más terreno ustedes. Pues mira, realmente la anestesiología moderna de 1950 a 1940 para acá, que fue que se empezó a colocar, a dar anestesias regionales para las cesáreas, y de ahí ha habido un avance importantísimo, Bien, innovador, ok. que ha hecho que muchos procedimientos quirúrgicos y diagnósticos se pueden realizar gracias a la anestesiología. Claro, así es.
Oh, ok, entonces, bueno, tú me comentaste justo que cuando tú llevabas medicina general, llevan una materia de anestesia. Sí. Entonces, ¿un médico general o una enfermera que tengan una cierta capacitación pueden anestesiar? No, no es lo correcto. Ok. El anestesiólogo actualmente es un médico titulado que participó en un concurso, digo concurso, pero participó en un examen nacional para obtener un lugar en una residencia médica. Entonces, estoy hablando que en mi momento fuimos 15,000 médicos, es porque es un examen único a nivel nacional. Claro. Entonces, y de eso solo 5 o 10% de esos 15,000 obtienen un lugar en las distintas especialidades. Sí. Entonces, para ser un médico anestesiólogo, tienes que pasar por ese proceso y luego el otro proceso, porque ya pasaste el examen, pero tienes que competir muchas veces para obtener un lugar en un hospital, porque obviamente los hospitales con mayor renombre, con mayor prestigio, pues obviamente son los más solicitados. Esos hospitales generan sus propios sistemas internos de reclutamiento de sus médicos aspirantes a ingresar a la especialidad. Entonces, eso mucha gente lo desconoce. O sea, piensan, no, pues es que quiere hacer una especialidad, pero implica mucho estudio, mucha preparación para poder pasar el examen y que sea seleccionado. Y luego después de esa selección, la selección del hospital al que tú quieras ingresar. Ujú. Mm. Y luego son los años de estudio de tu especialidad. Sí, de la especialidad, que es una especialidad, por así decirlo, es una especialidad de 3 años. Pero de esa especialidad se derivan, que sería el anestesiólogo, puedes optar por otras grandes ramas de la anestesiología, que puede ser cardioanestesiología, neuroanestesiología, anestesiología pediátrica, anestesiología en oncología. Actualmente ya hay alta especialidad en anestesia en trauma, Ok, cuidados paliativos, medicina del dolor. ok. O sea, cada uno va definiendo qué áreas te llaman la atención y al final de cuentas, pues compites para otro proceso más. Estoy hablando que, por ejemplo, cardio es de 1 año, anestesiología pediátrica son de 2 años más. Ok, sí, claro, claro, claro. Entonces es una constante y es una preparación larga. Mm. Antes sí decían un médico general, una enfermera la capacitas y en algún tiempo sí se utiliza esa preparación, pero actualmente todo eso está prohibido, o sea, no debe de ser. Ok, Por eso actualmente tenemos un consejo que te certifica como anestesiólogo, que da el aval que cumples con los requerimientos de preparación, de actualización ok. para seguir ejerciendo la especialidad. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, con esto que me comentas, entonces, ¿un médico urgenciólogo podría anestesiar actualmente o ya también ya no se puede? Ya no. Siempre lo ideal es hablar al especialista Perfecto. para disminuir los riesgos y las complicaciones. Ujú, perfecto. Entonces, bueno, con todo esto, bueno, en este caso, tú sabes entonces cuál sería la raíz etimológica de la palabra anestesia, pensando en todas estas áreas que me dices que abarca ya ahora, ¿cuál fue la raíz? ¿Con qué La raíz es una raíz griega y es una raíz griega que significa sin sensación, sin sensibilidad, anestesia. Ah, bien, bien, bien. Ajá. Entonces, No es lo mismo, no es lo mismo analgesia. Analgesia es sin dolor, anestesia es sin sensibilidad. insensibilidad, claro. Es un grado más, ¿no? Se podría decir. Exacto. Ajá. Perfecto. ¿Y cuándo fue que nació la anestesiología como rama médica? Como rama médica, como rama médica, pues ya a partir de yo creo que 1960, 1970 ya empezaron a surgir, porque antes sí había médicos generales que podían poner una anestesia regional, un bloqueo. Sí hubo gente que lo hizo en su momento,
pero ya actualmente ya eso está prohibido, no debe de ser. Ok. Y bueno, en este Y caso, no creo que sea porque cada vez hay más riesgos, no creo que nadie se arriesgue a hacer esa práctica, ¿no? sí, actualmente ya, incluso me decías que ya pues está como prohibido dentro de las áreas médicas, ¿no? Sí, sí, siempre hay que llamar al especialista para hacerlo de acuerdo a las normas, a los protocolos y a los procedimientos, y a las, pues, a los procesos que cada una de las enfermedades o de los requerimientos que los pacientes tengan se debe de hacer. Por eso hay guías de práctica clínica Ujú. que nos norman para poder hacer el procedimiento de acuerdo a como ya hay una normativa. Ok. Y bueno, en este caso me decías, ok, como rama médica en el 60, en 1960, 1970, pero como área de conocimiento, ¿cuándo fue qué antecedentes históricos hay? No, bueno, Zoología. la historia de la anestesia, la verdad que es Bueno, un cuento, como un cuento, porque la verdad que desde los egipcios, los griegos, los chinos, ya ellos practicaban la anestesia, a lo mejor sin tener que ya estaban haciendo el conocimiento de algo tan innovador, porque ya utilizaban, pues obviamente plantas, opio, mandrágora, belladona, para quitar el dolor. Ujú, ya después en la época medieval, pues usaban cerveza, alcohol para poder dar hipnosis, quitar la sensación de dolor pues tenían que hacerse algún procedimiento, alguna curación, entonces era cerveza, era vino. Ya conforme en 1800, pues ya el éter, el cloroformo, fueron los primeros medicamentos, sustancias que se fueron descubriendo para poder ya dar una sensación, una anestesia en forma inhalada con esponjas soporíferas. Ahí les colocaban en la nariz y ahí les instilaban el cloroformo, les instilaban el éter y el primer procedimiento pues lo hicieron un procedimiento odontológico, que fue el primer procedimiento que se hizo bajo anestesia. Ya más o menos en 1920, más o menos, los anestésicos locales se empezaron a producir. Y esos anestésicos locales hicieron que ya por más o menos 1940 se colocara se hiciera el primer procedimiento con con anestésico, anestesia regional. Entonces, imagínate todos esos años antes, pues era todo, pues, empírico, obviamente había muchas complicaciones, muertes, pues, porque no había medición de nada más que, pues, ya dejó de moverse, pues, opéralo, pero, pues, no sabían ni cómo respiraba, nada, absolutamente nada. Ya de 1947, 1950, pues, empezaron a investigar los anestésicos inhalados, el enflorano, el alotano, que ya fueron, pues, ya la etapa más moderna de la anestesia general. Y ya de ahí para acá, bueno, ha sido una revolución en cuanto a medicamentos, conocimientos, en instrumentación de todo lo que requiere un procedimiento anestésico. Y pues desafortunadamente en la guerra es en donde pues se han puesto a prueba todos los nuevos medicamentos para poder pues experimentar ahí y ya luego irlos modificando para que puedan ser de uso de la población en general. Wow, súper Sí. interesante, súper interesante. Entonces, con esto no había antes un médico anestesiólogo, como tú me dices, como especialista. En eso no, o sea, realmente uno de los médicos era un ginecólogo y que hizo la primera cesárea bajo anestesia. Utilizó la anestesia e hizo la cesárea, pero era un ginecólogo. El otro era un odontólogo. Entonces, realmente ya después la especialización, pues ya se fue dando ya más adelante. Claro, claro. Bueno, sí, pues, Todo el mundo hacía de todo. claro, todo el mundo hacía de todo, exacto. Y esto que me dices, bueno, ¿cómo ha ido exactamente avanzando pues el área de la anestesiología? Entonces, pues de manera igual muy general, ¿nos podrías decir pues cuáles son justo las técnicas de anestesia que existen actualmente? Bueno, actualmente tenemos lo que es una anestesia general,
que puede ser una anestesia general balanceada, es decir, que voy a utilizar los medicamentos, pero el mantenimiento de la anestesia va a ser con un medicamento inhalado que va mezclado con oxígeno, es un gas anestésico que va mezclado con oxígeno. Luego va a ser una anestesia igual general, pero endovenosa, es decir, voy a dar oxígeno para mantener al paciente oxigenado, pero los medicamentos para mantener la anestesia va a ser por vía intravenosa. Y ya luego viene la anestesia local, que solo es como para ciertas áreas específicas, una extracción, una sutura, que es reparación de una herida, o luego la anestesia regional, que ya implica pues anestesiar un hombro, de las piernas, las sedaciones, también tenemos sedaciones que son para procedimientos pues que no requieren, que son cortos y que quizá no le van a causar mucho dolor al paciente, solo hay que mantenerlo pues tranquilo, para que pueda pues realizarse el procedimiento. Generalmente son ese tipo de anestesias que Las técnicas actuales, ¿no? las técnicas anestésicas. Ok. Entonces, bueno, ahora sí bajo, hay una valoración, bueno, tú fuera de cámaras me comentabas que hay una valoración preanestésica. ¿Es lo mismo que una valoración preoperatoria o es de otro tipo? No, la valoración preanestésica obviamente la hace el anestesiólogo, implica pues hacer un interrogatorio al paciente, y si no se puede, que el paciente responda al familiar cercano que tenga conocimiento de del estado médico y clínico del paciente, y es hacer unas preguntas en base a qué enfermedades padece, qué antecedentes hay, qué alergias, qué cirugías le han realizado, si conoce con qué técnicas anestésicas, si ha habido complicaciones en esas técnicas anestésicas o en esas cirugías. Eso para nosotros es muy importante, nos da mucha información. Saber si él tuvo alguna complicación durante el procedimiento quirúrgico y anestésico, cómo estuvo el control del dolor, si tuvo procedimientos, cómo estuvo el control del dolor, si tuvo náusea y vómito en el posoperatorio, eso también nos interesa mucho saberlo. Y obviamente el procedimiento quirúrgico al cual lo van a someter, porque con base en eso nosotros podemos decir, bueno, con todos sus antecedentes, con la revisión de sus exámenes, podemos decir que usted se beneficiaría con esta técnica anestésica o con esta otra. Ok, Y ahora de conformidad, él pues dice, no, pues sí, yo podría ser, o puede ser un paciente que me diga, sabe que yo me operaron y tuve muchísimo dolor en el postoperatorio, entonces yo ya con eso yo decido, bueno, voy a manejarle otro tipo de analgésicos, voy a tener otro tipo de técnica anestésica, o voy a modificar mi manejo, o sobre todo en la náusea y vómito postoperatorio, que es muy incómodo que un paciente esté con náusea y vómito, que esté vomitando después de operado, porque obviamente el dolor evita que tenga un esfuerzo óptimo para vomitar y eso genera malestar. Entonces, si no vomita y no tiene náusea en el postoperatorio, excelente, pero todo eso es como que una valor, se obtiene gracias a la información que nos da, y nosotros vamos pues medicando al paciente y tratando de evitar todo eso, o que sea lo mínimo que el paciente pueda presentar, porque al final de cuentas lo que queremos es un confort también en el postoperatorio. ok, Que sea una experiencia agradable, y no un evento desagradable. sí, exacto. Bueno, es lo que te iba a comentar. Entonces sí, efectivamente tiene, con todo eso que me dices, entonces sí sería recomendable, si me van a operar, acudir con mi anestesiólogo o con un anestesiólogo previamente si me van a operar. Sí, la valoración preanestésica puede tiene distintos tipos de tiempos en los cuales se puede realizar. Se puede realizar con una cita, por ejemplo, estoy hablando de un procedimiento institucional, que es lo que generalmente te dan una cita para que tú acudas a un consultorio y te hagan tu valoración preanestésica. Ahí te hacen tu valoración, te revisan tu interrogatorio,
ahí tú tienes la oportunidad de disipar tus dudas, porque si es una primera vez, pues todos tenemos dudas y miedos, y ahí te pueden disipar esas dudas. Ahí es el momento de definir la técnica anestética. Ese es un primer momento, en una cirugía programada. Ya cuando llegue el paciente programado, pues ya llega con su valoración, con todo su estudio previo. Pero si es una valoración de urgencias, esa se hace en el momento en que me solicitan la urgencia y es minutos antes de que el paciente pase a quirófano. Y también tengo que cumplir con el interrogatorio y tengo que cumplir con la firma del consentimiento anestésico para que se pueda realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque si ella está en una situación crítica, yo también tengo que conocer cuáles son sus antecedentes para poder yo enfrentarme a ese tipo de situaciones. Sobre todo, si es una cirugía programada, yo le digo al paciente, no coma 8 horas antes, pero si es una cirugía de urgencia, pues el paciente a lo mejor me puede decir, pues es que acabo de desayunar. O sea, hace 2 horas comí, pero lo atropellaron, está embarazada y ya viene abortando, o sea, son situaciones que no puedes esperar y que así te tienes que enfrentar al caso. Okey. Entonces, esto que tú me comentas es totalmente, separado de lo que normalmente, te dicen que vayas con un internista para que te haga una valoración. Ajá, la valoración preoperatoria que hace el internista forma parte del protocolo de preparación para un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico en forma programada y viene de acuerdo a la norma oficial de anestesiología, mayores de 40 años o que tengan alguna patología, sean diabéticos, hipertensos y que no tengan 40 años deben acudir con un médico internista o con un cardiólogo para que se les haga la valoración preoperatoria. Igual va a ser un interrogatorio, va a ser una exploración, análisis de exámenes y le va a otorgar también un riesgo operatorio. Y nos va a dar las recomendaciones que él considera de acuerdo a la patología que tiene el paciente. Si es diabético, si es hipertenso, si se infartó. La verdad que es un gran número de patologías que los seres humanos tenemos y que están controladas y que tenemos que bueno, modificar nuestros manejos de acuerdo a lo que cada uno presenta. ¿Qué medicamentos se deben de continuar? ¿Qué medicamentos se tienen que suspender? Porque pueden alterar la coagulación, pueden alterar muchas cosas en un procedimiento quirúrgico anestésico. Es muy importante la valoración preoperatoria también. Excelente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los análisis más comunes que mandan a hacer, cuando te vas a operar? Y en tu caso, ¿cuál vas a hacer? ¿Tú los mandas a hacer también? Los manda a hacer su médico tratante, que puede ser el ginecólogo, el cirujano, el neurocirujano. Los básicos, si no hay ninguna patología agregada, son los tiempos de coagulación para ver cómo está coagulándose sangre, la biometría hemática para ver hemoglobina, plaquetas, la química sanguínea para ver la función renal y la glucosa. Son como que los básicos. Ya obviamente si hay otras patologías hepáticas o tiroides o renales, pues ampliamos más el tipo de exámenes. Por ejemplo, si hay alteraciones tiroideas, pues ver su perfil tiroideo para ver que tenga las hormonas tiroideas controladas. Si hay alteraciones hepáticas, pruebas de función hepática para ver cómo están las bilirrubinas, la proteína, todo. Entonces, sí, se hacen, pero todos esos exámenes los indica el médico tratante, porque cuando llegue a verme ya tiene que tener todos esos resultados y la valoración preoperatoria por medicina interna. El electrocardiograma, la radiografía de tórax, todo eso ya tiene que estar realizado antes de que ya pasen con nosotros. Realmente la gente cuando llega con nosotros dice, es que ya nada más me dijo el cirujano que ya lo que usted diga. Ya si usted dice que ya me pueden operar, pues ya me da fecha. Y generalmente es así, o sea, la última cita antes de la cirugía es con el anestesiólogo porque ya se revisó todo, ya hicieron todo el protocolo, ya nosotros corroboramos todo y podemos
estamos en la posición de decir, efectivamente usted ya se puede operar, o sabe qué, necesitamos que le repitan estos exámenes porque está anémica, o necesitamos los exámenes porque su coagulación salió alterada. Sobre todo en pacientes que están con medicaciones muy específicas, que están recién infartados, que toman aspirinas o agregantes plaquetarios de otro tipo, tenemos que ser muy cautelosos. Cuándo suspender su medicación, todo eso, porque aumenta mucho el riesgo de un sangrado transoperatorio. Oh, perfecto. Entonces, bueno, esto está súper interesante, son procedimientos que normalmente no sabemos cuando nos van a... Exacto. Entonces, en el caso de una institución privada o que por vía privada, medicina privada, me vayan a operar, ¿puedo yo contratar a mi propio anestesiólogo o tengo que aceptar el que propone mi cirujano, o cuál sería lo más recomendable? Mira, aquí generalmente hay varios tipos. Hay veces instituciones que tienen ya su staff de médicos anestesiólogos, que son los que trabajan en ese hospital. Pero también el cirujano, el ginecólogo ya tiene su equipo de trabajo. Yo me acomodo mejor con este anestesiólogo, entonces yo trabajo con este anestesiólogo, toda mi confianza, etcétera. Entonces con ellos está perfecto. Pero a veces tú puedes decir, bueno, es que yo tengo un conocido que es anestesiólogo, pero bueno, también se puede, pero generalmente lo más es que ya haya un equipo, que se conozcan y que ya todo esté coordinado, porque ya hay una comunicación y un conocimiento previo. En la institucional, bueno, es ahora sí que el anestesiólogo que te toca, es el que acepta. O sea, es el que corresponde de acuerdo al procedimiento, al área de programación. Todo esto debe de ser muy programado cronológicamente. O sea, todos los anestesiólogos estamos en las áreas que tenemos que cubrir. Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso en particular. Nosotros en el hospital tenemos que cubrir el área de hemodinamia, porque tenemos área de hemodinamia para los pacientes infartados. Cubrir la consulta porque hacemos valoraciones preoperatorias en consultorio. El área de ginecología, el área de endoscopías y el área de quirófano, más los procedimientos que nos soliciten en la hospitalización, porque tenemos un código específico de acuerdo a las alteraciones o a las situaciones que se puedan presentar en el hospital. Te voy a hablar, por ejemplo, en mi hospital, un código máter es que llegó una paciente embarazada muy complicada. Y en cuanto sean código máter, hay un equipo ya asignado para bajar y dar la atención prioritaria a esa paciente porque está en riesgo su vida. Tenemos un código azul. Cuando sean código azul y nos dicen en tal área, es porque un paciente está en paro cardíaco. Entonces tenemos que acudir el anestesiólogo, el intensivista, el emergenciólogo, laboratorio, el equipo de inhaloterapia, todos a apoyar al área. O un código gris, que es un paciente con vía aérea difícil, y obviamente el más experto en manejo de la vía aérea es el anestesiólogo. Entonces tenemos que acudir. Entonces hay alguien también que tiene que estar expectante a esas áreas que se tienen que cubrir. Entonces, si te das cuenta, es una amplia gama de actividades que se tienen que realizar, más las valoraciones que nos pidan en piso de pacientes que van a pasar de urgencia. Valoraciones preoperatorias a pie de cama, pero el paciente pues va a pasar más en otro tiempo. O acudimos también a pacientes que tienen afecciones neurológicas y que parte de su protocolo de estudio es la toma de líquido cefalorraquídeo, punciones lumbares para toma de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es una amplia gama de actividades, o pacientes que ya tienen un mal control del dolor, que ya se les ha dado varios analgésicos y no hay una analgesia óptima. Pues también nos llevan, tenemos que ir a valorar para ver cómo ajustamos los esquemas para control del dolor. Wow, es un área súper compleja, súper amplísima. Súper amplia. Estoy hablando de un hospital de adultos, porque si fuera un hospital pediátrico, bueno, tiene que haber un anestesiólogo que esté para sedar a los niños en las áreas de tomografía, otro anestesiólogo que esté en las áreas de
de quimioterapia intratecal, porque hay que sedar a los niños para poderles quimioterapia, uno que esté en estudios más invasivos, o sea, aumenta más Claro, y bueno, en este caso, bueno, es interesante porque sí, a población civil normalmente no conocemos mucho no, el trabajo de un anestesiólogo. exacto. Claro. Y bueno, aquí ahorita con todo eso que me comentas, me mencionabas que en los hospitales públicos, bueno, te asignan a tu anestesiólogo. Entonces, también si me asignaran un tipo de anestesia o me recomendaran un tipo de anestesia que yo no quiero usar y nada más hay de ese tipo en ese hospital, yo puedo comprar la mía, yo puedo comprar mi propia anestesia y se re No, generalmente el procedimiento anestésico, bueno, se cubre con los medicamentos que tenemos en el cuadro básico de medicamentos de la institución. Si hay que comprar algo, no son ese tipo de medicamentos los que se consiguen fácilmente de forma rápida como un paracetamol. Entonces, ese tipo de medicamentos, bueno, el costo es muy alto. Estoy hablando de ampolletas que valen más de 1,000 pesos, de medicamentos y de equipo que es muy caro y que institucionalmente, bueno, los tenemos. La gran mayoría de las veces no tiene por qué el paciente ir a comprarlo. En mi caso, en el hospital en donde yo estoy. Pero sí, por ejemplo, hay hospitales donde ciertos insumos, pues sí los tienen que conseguir. Pero en cuanto a los anestésicos, en mi caso en particular, ahí se utilizan con los que cuenta el hospital. Y generalmente sí tenemos una gama como para poder decir, opto por este medicamento porque es lo que más le conviene al paciente. No solo tenemos de uno, sino tenemos una variedad para poder decidir de esta familia de medicamentos, optaría yo por este porque sus condiciones actuales se beneficiaría con este medicamento. Perfecto. ¿Y me podría yo entonces negar a recibir, algún tipo de anestesia que Bueno, sí, generalmente es poco frecuente, pero sí hay pacientes en los cuales tú les dices, bueno, es que le van a operar de una hernia y a usted le beneficiaría una anestesia regional, es decir, un piquetito en la espalda, se le va a dormir de las costillas hacia abajo, usted va a estar. Si el paciente dice, es que yo no quiero que me piquen la espalda porque alguna vez me la picaron y me lastimaron, o porque tengo problemas de columna, o porque no quiero, porque soy muy nerviosa, porque no quiero, una de las condiciones o de las indicaciones para una anestesia regional es que si el paciente no quiere, no lo puedes obligar en anestesia regional. Entonces, parte de esas indicaciones o contraindicaciones de una anestesia regional es que el paciente no acepte la técnica anestésica en anestesia regional. Ya la otra opción es pues esa anestesia general y no hay de otra. Obviamente ellos dicen, no, sí, mejor prefiero que me duerma. Oiga, pero el riesgo, pero mire que sí. A no ser que tengamos un paciente que tiene una vía aérea muy difícil, que no abre bien la boca, que no mueve el cuello, que tiene un cuello muy corto, alguna condición médica que nos vaya a hacer que el riesgo de una anestesia general sea mayor que una anestesia regional, entonces es como le decimos, ¿sabe qué? El riesgo de darle a usted por sus condiciones es mucho mayor, darle una anestesia general, lo mejor es para usted una anestesia regional y tratas algunos pacientes aceptan el cambio de técnica, porque obviamente saben que pues obviamente el riesgo es más grande. perfecto. Pero generalmente la gran mayoría, en cuanto uno les explica y les disipa sus dudas y les das la confianza, aceptan la técnica propuesta, porque sabes qué es lo que es mejor para él. Claro, claro. Además está, bueno, muy complejo, es muy amplio, y entonces, bueno, a ver, con esto, bueno, tú, Leti, ¿qué nos recomendarías que le preguntáramos al anestesiólogo si me van a operar con todo esto que nos comenta? Yo que recomendaría, yo que me diera la técnica anestésica que más me conviene para mi procedimiento, este, cuánto tiempo duraría mi procedimiento anestésico
Porque mucha gente pregunta así, ¿y cuánto tiempo va a durar mi anestesia? Pues va a durar su anestesia lo que dure su cirugía, quizá, y unos minutos más, porque el anestesiólogo es el primero que entra, porque lo primero que hay que hacer es monitorizar al paciente, anestesiarlo y ya luego le empiezan a hacer todos los procedimientos. Y ya una vez que termine el procedimiento, ya lo podemos despertar, no antes. Entonces sí, preguntar qué técnica me va a dar, eh, cómo me va a controlar la náusea y el vómito, este, mm, qué medicamentos voy a tomar para el control del dolor, Perfecto. eso sí más. Y porque la gente muchas veces lo que a mí me ha pasado y a varios compañeros es que te preguntan, ¿y qué cirugía me van a hacer? ¿Y cuánto o sea, cosas que no van con mi área. A lo mejor si pudiera yo tener una idea, bueno, porque van a quitar la vesícula, ¿no? Pero no me corresponde a mí explicar esa parte. Tiene que ser su médico tratante. Y yo le di la respuesta es, pregúntele a su médico tratante, yo le puedo disipar las dudas que usted tenga en cuanto a la anestesia. Pero en cuanto, ¿cuántos días de incapacidad me van a dar? ¿Cuánto tiempo de reposo voy a tener? Eso le corresponde a su médico tratante y a las condiciones que encuentre el doctor en el momento de la cirugía van a depender. ¿Cuántos días voy a estar hospitalizado? Son las preguntas que siempre nos hacen. ¿Cuántos días voy a estar internado? ¿Cuántos días voy a estar de incapacidad? ¿Y qué me van a hacer? Entonces, cosas que no corresponden a mi área en general, ¿no? Claro, claro, exacto. En tu caso sería lo que tú nos comentas de, ¿no? Bueno, qué técnica van a aplicar, cómo controlo náusea, vómito, dolor, tal vez cuánto tiempo podría yo estar bajo anestesia y cosas por el estilo. Ah, perfecto. Pero sí, la gente se preocupa por lo después de. Claro, claro. Bueno, y en este caso, ¿cómo determinan ustedes como anestesiólogos las sustancias que me van a dar y el tipo de anestesia que necesito? ¿Qué cosa es lo que valoran para determinar esta parte? Todo eso lo determinamos de acuerdo al procedimiento quirúrgico y a los antecedentes que el paciente la información que nos dé en la valoración preanestésica. A sus signos vitales, porque es muy importante valorar los signos vitales, su control de su presión durante la valoración y en el momento de entrada al quirófano. Y el tiempo de la cirugía. Porque hay procedimientos que son muy largos, entonces voy a utilizar un relajante muscular que pues me dé el tiempo suficiente para el procedimiento quirúrgico. Pero es una cirugía muy corta, entonces voy a utilizar mejor un relajante muscular corto, de acción corta, de vida corta para que yo no tenga problemas para extubar al paciente, para despertarlo. Ok. Y entonces, bueno, de manera muy breve, no sé si nos podrías explicar, pues, cuáles son los medicamentos que utiliza para una anestesia general y cómo es, o sea, para qué sirve tal vez, o para... Ok. En la anestesia tenemos que cubrir pues varios, se dicen los pilares de la anestesia. Así están descritos en alguna literatura, porque tenemos que cubrir la amnesia, la ansiolisis, el dolor, la hipnosis y la analgesia. Entonces, y ahorita obviamente el dolor, la náusea y el vómito posoperatorio. Entonces, empezamos con un medicamento una benzodiazepina, que le dé al paciente pues tranquilidad, que en cuanto que ya están en el quirófano y monitorizado, yo le pase un medicamento para que pues esté en confort en lo que yo sigo mi preparación, porque va a escuchar ruido o voces. Ya luego sigue con que va a dar la analgesia, que es el narcótico, pues depende del tipo de narcótico que se utilice. Ese le va a dar la analgesia. Y ya luego viene la hipnosis, que es el que le va a provocar el sueño profundo y va a dejar de respirar y se va a desconectar. Y el relajante muscular, que es el que me va a permitir a mí hacer el procedimiento de intubación, de laringoscopía, y que le va a brindar las condiciones óptimas al cirujano de relajación muscular para que él pueda hacer la cirugía, todo en cirugía abdominal. Y el mantenimiento es con oxígeno y puede ser
con vía intravenosa, con medicamentos intravenosos, o inhalatoria, que puede ser el que es el anestésico, el gas anestésico, que puede ser Ceborane, Desflorano, o con lo que cuente la institución. Ese es así como que el la cronología de los medicamentos, más o menos. Cada uno puede invertir, puede poner primero el relajante y luego el inductor, pero generalmente siempre va la sedación y el narcótico que nos va a dar la analgesia antes, porque el procedimiento de la laringoscopía es un procedimiento doloroso. Ya el paciente no lo recuerda, no lo va a sentir, pero sí hay una gran liberación de catecolaminas, porque al final de cuentas pues es con una instrumentación, ¿no? Para mantener la oxigenación durante todo el procedimiento. Claro, y son muchísimos medicamentos durante todo el proceso, son muchos medicamentos. ¿Estos son controlados? Todos los medicamentos que nos has mencionado son controlados. Sí, pero la mayoría de las benzodiazepinas y los opioides los narcóticos son controlados. Y generalmente pues los venden en farmacias de especialidad. Y con receta. Con receta. Receta de medicamento controlado, o sea, no es así como que de acceso fácil en cualquier farmacia. Solamente ustedes son los que pueden recetar ese tipo de comprar o adquirir ese tipo de medicamentos. Si lo obtienes, si te dedicas a la práctica privada, pues sí. Generalmente a la institución en la que vas, al hospital al que vas, ahí debe de tenerlo, porque hay que cubrir con cierto procedimiento, porque hay que mantenerlo en conservación. No es así como que tiene que estar a cierta temperatura, cierto calor, hay que cumplir con ciertas condiciones físicas para que el medicamento se mantenga. Bien. Entonces, refrigeración, todo esto. Ok, perfecto. Y entonces, en este caso, si son, los que son controlados, ¿qué efectos tendría la sobredosis de este tipo de medicamentos? Generalmente la gran mayoría de los medicamentos actúan pues a nivel sistema nervioso central, a nivel de corazón, te disminuyen pues las resistencias vasculares, es decir, la presión, pero su mayor efecto es a nivel respiratorio, entonces generan una depresión respiratoria, que el paciente deje de respirar o sus respiraciones sean más poco frecuentes y con menos fuerza pues inspiratoria. Cada vez se hacen más débiles y cada vez la frecuencia respiratoria va descendiendo hasta que se genera una apnea, es decir, que deja de respirar. A mayor dosis, mayor efecto de ese tipo de efectos a nivel respiratorio y de nervioso central. Perfecto, respiratorio. Y no sé, mencionas benzodiazepinas, mencionas opioides, narcóticos. O sea, sabemos que muchos de estos se usan como drogas recreativas. ¿Cuáles son de las que tú usas que se usan como drogas recreativas, que tú sepas? Pues generalmente ya prácticamente los hipnóticos como el propofol, el fentanil, midazolam, diazepam, todos esos pues ya la gente está adquiriendo y utilizando como drogas y pues ya hay un mayor consumo. Y ¿por qué o cuál es el efecto de los medicamentos que se usan como drogas recreativas? O sea, ¿por qué las usan como drogas recreativas? ¿Qué es lo que sienten o qué es? Pues más que, en esos medicamentos pues es como, pues es aislarse, es una sensación de bienestar que no obtienen pues con la vida cotidiana o con con alguna otra situación que les genere bienestar. Y entonces el administrarse esos medicamentos pues los aísla, los hace sentir bien, quita sus ansiedades. Entonces pienso yo que es así, que es ese tipo de uso el que le dan. Y más que todo es como ya lo más empiezan con pues alteraciones del sueño y empiezan con las benzodiazepinas vía oral. Generalmente lo utilizan más todo vía oral, pero después ya empiezan la imaginación a generar otro tipo de consumos y de otras vías y
cosas que no te imaginas que pueden llegar a utilizarlos. Pero yo pienso que es así, es generar esa sensación de bienestar que no les da otra situación, o que quieren aislarse y olvidarse de situaciones o de emociones. Claro, claro. Entonces, con esto que me dices, sí deben de ¿tienen alto índice de mortalidad este tipo de sustancias? Sí, sí. Sí, porque empiezan con una dosis pequeña y sienten el bienestar, pero cada vez el cuerpo se va acostumbrando a esa dosis pequeña, y ahorita usaron 1 y mañana van a usar 2, pero ya el 2 ya no les hace efecto, entonces vámonos con el 3, pero el 3 ya no tiene tanto efecto, entonces vámonos con el 4, y ya el 4 no tiene efecto, pero bueno, a lo mejor lo vamos a mezclar con otro para obtener el efecto. Entonces cada vez se va haciendo algo más aditivo, y con esa adición puedes llegar más a los efectos depresores respiratorios, que es cuando ya vienen las complicaciones, cuando ya vienen las muertes en muchos casos, porque no hay alguien que llegue a tiempo como para rescatarlo, y pues se durmió y dejó de respirar y pues se murió. O en el dado caso de que llegue alguien y que, bueno, pues llamen los servicios de emergencia, empiecen maniobras y puedan rescatarlo, ¿no? Antagonizar alguno de los medicamentos para que empiece a respirar, eh, manejo médico especializado para revertir ese uso de sustancias. Claro. De hecho, bueno, aquí creo que aquí queda el bien para que te comentemos sobre dos casos relacionados justo con, yo creo que estamos comentando, con el abuso de somníferos, como me dices, para dormir. Lo que me comentabas que son benzodiazepinas y opioides, hipnóticos, ajá, y bueno, de analgésicos. Y pues sabemos que esto es bastante común en el medio artístico. Entonces, bueno, te comento, el primero, pues fue muy sonado en la prensa, fue en la autopsia de Michael Jackson en el 2009. Se encontró que murió de una sobredosis de las que me acabas de mencionar, midazolam, propofol y bueno, lorazepam. Y bueno, le causaron, fue un paro cardíaco, un paro cardíaco, pero comentan que ya era adicto a pues estas sustancias desde varias décadas atrás, y que pues sí las usaba para dormir. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, estas adicciones a largo plazo, bueno, ¿qué podrían ir generando? Porque fueron décadas que las estuvo usando, y pues esto me llama la atención que se receten de manera usual para poder dormir, incluyendo el propofol, que me dices que bueno, que ustedes utilizan como anestesiólogos. Ajá. Sí, pues fue muy sonado y fue muy eh, comentado, porque bueno, como te mencioné hace rato, o sea, empezó seguramente con alteración del sueño y bueno, tómate esta pastillita y ya te duermes, pero después esa pastillita dejó de hacer efecto y tuvimos que usar otro medicamento. Y ya al final pues fue propofol y inducir el sueño, porque creo que sus problemas era por alteraciones del sueño, ¿no? Que no podía dormir. Entonces con eso lo inducían en un sueño, pero obviamente el propofol es un gran depresor respiratorio. Su efecto, en cuanto lo administras a una dosis de eh, intravenosa, lo que hace, tiene efecto 30 segundos. Entonces, lo que tarda de circular del brazo a circulación mano-cerebro, o sea, es rapidísimo. Entonces, inmediatamente empieza, pues, la depresión respiratoria. Y seguramente lo que pasó ahí, pues, bueno, tuvieron que utilizar dosis más grandes, obviamente llegaron al efecto de la depresión respiratoria importante, y pues no hubo quien diera manejo de la vía aérea para mantenerlo. A lo mejor si lo hubieran oxigenado, ventilado, intubado, a esperar que se pasara el efecto. Pero sí, cada vez es más común el uso, pues, de ese tipo de sustancias. Empiezan con vía oral y ya luego, pues, él creo que tenía hasta un médico que era el que le administraba, y creo que hasta llegué a escuchar que creo que tenía una máquina de anestesia en uno de sus cuartos. Entonces, así vagamente recuerdo esa información. Entonces, hasta decíamos, bueno, creo que lo que necesitaban, porque creo era un médico, no sé qué especialidad tenía, pero no era un anestesiólogo. Entonces, sí era difícil, pues,
¿El propofol se usa para dormir? O sea, ¿sí se receta para dormir? No, el propofol es un inductor de la anestesia. Wow. O sea que O entonces, sea, no es como que el propofol, te lo describo, es una presentación de una ampolletita que viene en 20 mililitros. Es una solución blanquecina como leche y es de uso exclusivo intravenoso. Y hasta en la leyenda dice uso exclusivo, medicamento de alto riesgo, uso exclusivo por especialista. O sea, es de uso exclusivo de los anestesiólogos. No es que te diga yo, tómate 2 mililitros de propofol para que puedas dormir. No. claro, wow. Sí, y bueno, aquí justo eso que me comentas, bueno, aquí yo también, pues ahí leí, o sea, esto, que era un Sí. cardiólogo el que fue al que procesaron, fue un cardiólogo, Ah. y incluso lo condenaron por homicidio involuntario. Entonces esto sería una mala praxis, ¿no? Lo que estás Exacto, hablando. porque estaba haciendo uso de medicamentos de los cuales él no tiene ni a lo mejor los conoce, pero no tiene la educación y aparte la cédula para poder utilizarlos, ¿no? Ok, bien. Y bueno, también, bueno, ahí he comentado cosas como que había reducido 20 centímetros de estatura Michael Jackson desde que lo había visto. ¿Esto es posible o es algún efecto secundario? Yo creo que más que todo es por las alteraciones en cuanto a alimentación y estado de ánimo, depresión, que ya eh, pues a lo mejor hasta se olvidaba de comer, no sé, su estilo de vida tan difícil que tuvo en sus últimos momentos, que eso fue lo que hubo, pues cambios físicos, pero pues pudiera decirse de una persona que pues se hizo adicta, ¿no? Pues que al final de cuentas pues el hambre se mitiga porque ya no les da hambre, obviamente pues bajan de peso, hay alteraciones morfológicas y anatómicas por lo mismo, porque bueno, la nutrición es muy deficiente. Claro. Entonces, bueno, propofol solamente ustedes lo pueden recetar, pero en el caso de las benzodiazepinas o hipnóticos, ¿la pueden recetar psiquiatras o Sí médicos? lo pueden recetar psiquiatras y hasta médicos generales. Las benzodiazepinas de uso de vía oral. Sí, que lorazepam, diazepam, clonazepam. Sí lo pueden recetar médicos generales con cédula profesional. Obviamente, esa receta se queda en la farmacia donde se va a surtir el medicamento y pues hay un seguimiento, por así decirlo, de parte de la farmacia de quién lo recetó, si está debidamente requisitada la receta, si el diagnóstico corresponde con lo que se recetó, porque todo eso debe de estar normado, ¿no? Y vigilado. Así como que está ahorita el uso de los antibióticos que antes eran de venta libre, ahorita ya no puedes ir a comprar, quiero ampicilina porque creo que tengo una infección, no. Pero con las benzodiazepinas, pues ese es un poquito más estricto el control para evitar precisamente esto, el abuso y las adicciones.